Queridos hermanos, muy buenos días. Que la paz de nuestro Señor esté con ustedes. Hoy lunes 22 de junio de la 12ª semana del tiempo ordinario. La antífona del día de hoy nos dice: firmeza en el Señor para su pueblo, defensa y salvación para sus fieles. Sálvanos, Señor, vela sobre nosotros y guíanos siempre. En la lectura que vamos a leer el día de hoy va a ser del segundo libro de los Reyes, del capítulo 17, versículos 5 al 8, luego al 13, 15 y 18. Hay distintos versículos que vamos a mencionar en la lectura. En aquellos días, Salmanasar, rey de Asiria, invadió el país y llegó a Samaria la sitió durante 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria ocupó a Samaria y deportó a los israelitas de Asiria. Los instaló en Jalak, junto a Jabor, río de Gozán y de las ciudades de Media. Esto sucedió porque los hijos de Israel habían pecado contra el Señor, su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, y había adorado a otros dioses, siguiendo las costumbres de las naciones que el Señor había exterminado a su llegada desde sus mismos reyes había introducido. El Señor había advertido a Israel y a Judá por boca de todos los profetas y videntes, diciendo: enderecen sus manos caminos, cumplan mis mandamientos y preceptos, y conforme a la ley que impulsa a sus padres, que le manifieste por medio de mis siervos los profetas. Pero ellos no escucharon y endurecieron su corazón, como habían hecho sus padres, que no quisieron obedecer al Señor su Dios. Despreciaron sus decretos, la alianza que estableció con sus padres y las advertencias que se le hizo. El Señor se enojó mucho contra Israel y lo arrojó en su presencia, y solamente quedó la tribu de Judá. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Salmo de hoy nos dice, del Salmo 59, escúchanos, Señor, y sálvanos. Escúchanos, Señor, y sálvanos. Dios nuestro nos ha rechazado y nos has deshecho. Estaba enojado, pero ahora vuélvete a nosotros. Escúchanos, Señor, y sálvanos. Has sacudido la tierra y la has agrietado. Repara sus grietas porque se desmoronan. Hiciste sufrir un desastre de tu pueblo y nos diste de beber un vino que nos hace temblar. Escúchanos, Señor, y sálvanos. Tú, Señor, nos has rechazado y nos acompañan ya nuestras tropas. Ayúdanos contra el enemigo, porque la ayuda del hombre es útil. Con Dios haremos maravilla, porque Él vencerá a nuestros enemigos. Escúchanos, Señor, y sálvanos. En la aclamación del Santo Evangelio nos dice: la palabra de Dios es viva y eficaz y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor, del capítulo 7, versículos del 1 al 5. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no juzguen y no serán juzgados, porque así como os juzguen los juzgará, con la medida que midan los medirán. ¿Por qué mira la paja en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que tienes en el tuyo? ¿Con qué cara dice a tu hermano: déjame y quitarte la paja que llevas en el ojo, cuando tú llevas una viga en el tuyo? Hipócritas, sácate primero la viga que tienes en el ojo, y luego podrás ver bien para sacarle a tu hermano la paja que llevas en el suyo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, en este comienzo de esta semana, hoy lunes 22, de la palabra de Dios de esta semana, de la 12ª semana del tiempo ordinario, la palabra nos invita a reflexionar de esta forma de que en el libro de los Reyes nos acontece de una rebelión del pueblo de Israel, que muchos se olvidan de Dios, que adorando otros dioses que no sea el mismo Dios todopoderoso, así como realizaron para liberar la esclavitud que como el tiempo de Moisés
que libera de la esclavitud del faraón, pero hay muchas concurrencias de que la persona pierde la fe en el intento de que creen que existen otros dioses que no sea la nuestra, del Dios Padre. Entre rebeliones y infidelidades que ellos transcurren entre la historia del pueblo que olvida el amor y la fidelidad de Dios que se ha manifestado. Este pueblo se revela que ya no quiere el Dios que siempre, que nuestro Dios nos liberó, pero queremos adorar a otros, no. Esas cosas no son una forma tan tradicional y correcta de tomar decisiones así que deben hacer. En adorar, dice, estas personas adorando cultos, pero de otros dioses que no sean nuestros, haciendo cultos de los antepasados. Pero sabiendo que esto tenemos que cumplir, porque el rey sabe que Dios es uno solo, como dice en las escrituras: yo soy el Señor tu Dios que te saqué de Egipto, y no tendrá otros dioses aparte de mí. Eso está escrito en el libro del Éxodo 20, del 1 al 2. Pero no hicieron como debieran, como dice, no hicieron caso a la denuncia y fueron tras los ídolos en vano, que dice en los Segundos de los Reyes 17 y 15. Y por eso los profetas siempre pasan esas liberaciones de que piensa que todo es otra cosa, ese desprecio, pero el Señor se enoja contra Israel, que fue arrojado de su presencia de la tribu de Judá. En el Evangelio es manifestar que nuestro Señor Jesucristo nos dice en el discurso del monte, derriban de un comportamiento del contrario de la ley. O sea, a veces de tener un corazón que duro, de concreto, de piedra, como le puedo decir, que al turno a los que son personas de manera que son hipócritas, que nos manifiesta que los hipócritas tienen el ojo muy abierto a descubrir las cosas, la monta en el ojo del vecino, que hacer descubrir que tienes en el propio vigor o el propia viga. Que como discípulos de nuestro Señor Jesucristo debe pensar también el prójimo de los demás, liberar del yugo o de la ceguera de otros demás. Tenemos que empezar a quitarnos la viga de nuestro propio ojo para poder ver con claridad, ver la realidad, que no desean las cosas, que no deben juzgar a los demás. Eso se ve feo, que una persona debe juzgar. No, eso no es la solución de juzgar a los demás. Y que en segundo lugar es que erigimos los jueces, erigimos en jueces, sin que nadie lo haya nombrado. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a los demás? No, nosotros no debemos juzgar. Esa no es la manera de juzgar a nadie, ni yo a uno, ni ellos a mí. Ya que no me juzgar lo que soy. Yo no juzgo lo que sea de cualquier persona, sea de raza, color o credo, pero no, debemos ser conscientes, porque el único que toma las decisiones es el que nos libere de la situación cuando estamos en el juicio final ante el Señor en los cielos. Pidámosle a Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo, que tenemos que ser de corazón de verdad, que no debemos juzgar a nadie y que de quitar la hipocresía de los demás. Eso ser hipócrita no es el camino correcto. Debemos ser personas conscientes en esta situación. Y pidámosle a la Virgen María, a la intercesión de la Divina Pastora, que los ilumine en nuestros hogares, a los enfermos, a los niños y especialmente a los que estamos viviendo en esta situación que se ha complicado, lo del COVID-19. Y también le pedimos de todo corazón a nuestro beato doctor José Gregorio Hernández, médico de los pobres, que nos manifiesten, que nos ayude a curar esta situación que estamos viviendo en estas circunstancias del COVID-19. Que así sea. Oración final. Señor, tú que has renovado como el cuerpo de tu sangre de tu Hijo, concédenos la participación de esta Eucaristía, nos ayude a obtener la plenitud de la redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo a la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de nuestro Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos nosotros y nos acompañe siempre. Amén. Queridos hermanos,
Feliz lunes, feliz comienzo de semana. Que Dios les bendiga, que así sea. Amén.